Muy buenos días amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en una cápsula más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema ¿por qué Carlos V temía que Inglaterra se apoderara de la América española? En el año de 1545 el fraile Antón de Montesinos, enviado a evangelizar las islas del Caribe americano, la Española, Cuba, República Dominicana, es testigo de los abusos que los conquistadores españoles y los misioneros, es decir, los frailes enviados por las diversas órdenes religiosas a evangelizar a los nativos americanos, cometen en contra de estos. Es por ello que va a informarle al rey Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico sobre los abusos que se están cometiendo en contra de los nativos, lo cual deja a Carlos I o V muy pensativo, y estos pensamientos eh, se acentúan cuando otros frailes, como el español Francisco de Vitoria y Fray Bartolomé de las Casas, le hacen ver a Carlos I lo mismo, además de que le dicen que la ocupación española del continente americano es ilegítima porque no tienen derecho a apropiarse de algo que no es suyo. Y si los españoles creían que América era suya por derecho, esto se remonta al año de 1493, en que el Papa Alejandro VI, mejor conocido como Alejandro Borgia o Borja, le dona a la corona española y a la corona portuguesa las tierras del continente americano recién descubiertas el año anterior, en 1492. ¿Y por qué a Portugal? Me van a decir ustedes, si fue España la que le financió a Cristóbal Colón sus viajes a lo desconocido, porque recordemos que él pensaba que iba a llegar a la India, cuando a lo que llega, sin saberlo, es a un nuevo continente totalmente desconocido. Esto es porque recordemos que primero Cristóbal Colón va con el rey de Portugal y le muestra su proyecto. El rey portugués no toma en serio al navegante genovés, lo manda con cajas destempladas, va a la corona de Castilla y Aragón, les muestra el proyecto, y aunque Fernando V el católico se muestra incrédulo, la que sí muestra interés es la reina Isabel de Castilla, mejor conocida como Isabel la Católica, y le presta a Colón unos barcos que había hipotecado y que sus dueños no pagaron las hipotecas. Además de que le da un dinero que estos debían de pagar una vez que los judíos fueron expulsados de todos los dominios de la península ibérica. El mito de que la reina Isabel financió la expedición de Colón empeñando sus joyas es una mentira. Para lo que sí empeñó sus joyas Isabel la Católica fue para lograr la toma y ocupación de Granada, arrebatándosela a los musulmanes de una vez por todas, logrando con ello la unificación
de todos los reinos que había en la península ibérica: Castilla, León, Aragón, Navarra, etcétera. Entonces, esto es lo que pasa, pero Colón cruza el Nuevo Mundo o cruza hacia estas tierras por un lugar que le llaman la Ruta del Sur, una ruta marítima que estaba destinada al imperio portugués o la corona portuguesa. Cuando Colón termina sus viajes y regresa a la península ibérica, lo primero que hace, en lugar de ir a visitar a los reyes católicos, que fueron los que le patrocinaron su aventura marítima y decirles lo que había encontrado, Colón quiso ir ante el rey de Portugal para restregarle en la cara que de la propuesta que él no creyó, que de la aventura que él no le hizo caso, ahí estaban los frutos. Concretamente, Colón le dice la ruta que tuvo que seguir para llegar a las nuevas tierras conquistadas. Y esto molesta sobremanera al rey de Portugal, porque para llegar a esas tierras, Colón tuvo que cruzar la ruta del sur, una ruta que le fue concedida a Portugal por el Papa Alejandro IV, y España había invadido los dominios portugueses, por lo cual el rey de Portugal fue a quejarse de la invasión que hizo la corona española. ¿Por qué el Papa Alejandro IV intervino en esto? Porque en el siglo XVI, del siglo XVI hacia atrás, desde la Edad Media, Europa era totalmente católica, es decir, todos los príncipes de los reinos del continente europeo, todos sus soberanos, estaban sometidos a la voluntad y potestad del Papa en turno, es decir, el que gobernaba los estados pontificios que estaban en toda la península itálica. Entonces ahí, el Papa era el que tenía el derecho de decir tal tierra es para ti y tal tierra es para ti. Una vez que Alejandro IV escucha las quejas del rey de Portugal, decide hablar con los reyes católicos y decirles, ¿saben qué? Para que no se haya problemas y disputas, vamos a dividir el Nuevo Mundo para España y para Portugal, ¿sí? Aparte de esto, una vez que se da esta bula de donación para España y Portugal, repartiéndoles el continente americano, el Papa gira la instrucción que obliga al resto de los reinos europeos a no intervenir, a no entrometerse en las posesiones que Portugal y España tienen en el continente americano. Es decir, ninguno de los países europeos pueden meter su cuchara o intervenir en el continente americano. Los demás países americanos fueron, los demás países europeos, los demás reinos fueron excluidos del reparto del continente americano. Sin embargo, me van a decir ustedes, bueno, toda Europa era católica y el Papa dio esta instrucción. ¿Por qué entonces Carlos V estaba preocupado porque Inglaterra tomara esas tierras si España las abandonaba? Aquí es donde empieza lo interesante. Si bien toda Europa era católica, el rey Enrique VIII de Inglaterra, un hombre conocido por haber tenido muchas esposas, en aquel entonces estaba casado con la infanta Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, quienes
habían hecho una especie de alianzas matrimoniales con todos los gobernantes de Europa, casando a sus hijas con los príncipes herederos para tener una alianza política y económica con todos los países europeos, afianzando el poder de la reciente monarquía hispánica. Pero resulta que Enrique VIII se harta de Catalina de Aragón y pone sus ojos en una muchacha de nombre Ana Bolena. Sin embargo, no podía casarse con ella porque estaba casado con Catalina de Aragón y el divorcio no era nada bien visto en aquellos tiempos y menos viniendo de un soberano de un país tan poderoso como lo era Inglaterra. Es por ello que Enrique VIII acude ante el Papa Alejandro IV, le explica sus intenciones de querer divorciarse de Catalina de Aragón y desposarse de nueva cuenta con Ana Bolena, pero para esto le pide que anule su matrimonio católico con Catalina de Aragón. Sin embargo, el Papa Alejandro IV se niega a cumplirle esta petición a Enrique VIII, porque él no quería problemas con el monarca más poderoso de toda la Europa medieval, que lo era Carlos V, quien se proclamó el rey católico de todas las Españas, más emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que abarcaba gran parte de Europa. Por ello, Carlos V señalaba que en su vasto imperio jamás se ponía el sol y que obviamente como Catalina de Aragón era la tía de Carlos V, pues no iba a meterse en problemas con el monarca más poderoso de Europa, anulándole el matrimonio para que este rey se casara con quien se le diera la gana. Ante la negativa del Papa de divorciar a Enrique VIII, este decide separar a Inglaterra de la Iglesia Católica, arguyendo ya, dando una proclama que él va a crear su propia iglesia, la iglesia anglicana, de la que él se autonombra líder, y que por lo tanto ya Inglaterra no tiene por qué obedecer al Papa católico. Esta historia de que Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica para poder divorciarse de Catalina y casarse con Ana Bolena puede parecer una historia de amor, pero tiene un trasfondo muy amplio, que es el que, ok, si Inglaterra se separaba de la Iglesia Católica, ya no tenía por qué obedecer los mandatos papales y por lo tanto ya podía intervenir en el continente americano y conquistar las tierras que España y Portugal no hubiesen tomado aún. O sea, lo que él quería era, aprovecho, me caso con Ana Bolena y además, como yo ya no tengo que obedecer al Papa en nada, yo me voy a conquistar tierras del continente americano no tomadas por España o Portugal. Pero lo que más le preocupaba a Carlos V de que si Inglaterra tomaba esas tierras, no era tanto el que las tomara ya, sino que a diferencia de los españoles que cuidaron a los indígenas, les dieron protección, hicieron leyes para proteger su integridad mediante las leyes de Indias y el Consejo de Indias. Si Inglaterra tomaba las tierras antes españolas, estos iban a exterminar a todos los indios nativos de Mesoamérica, los iban a juntar, los iban a agrupar, los iban a poner en reservas e iban a hacer un exterminio masivo o una limpieza étnica, como ellos le llamaban, como hicieron en las tierras que posteriormente los ingleses dominaron entre 1607
y 1783. Lo que hoy es Estados Unidos de América, que empezaron con las 13 colonias de Inglaterra en América, que daban a las costas de el Mississippi por el norte del continente. Entonces, es por esto que Carlos I, oyendo el consejo de Fray Bartolomé de las Casas, decidió no abandonar América para no dejar a su suerte a los indígenas que estaban protegidos por las leyes de Indias creadas por el monarca español, ya que Fray Bartolomé de las Casas le dijo a Carlos V que si abandonaba las tierras americanas iba a ser mucho peor para los indígenas porque iban a tener el mismo destino que tuvieron los indígenas aridoamericanos a manos de los conquistadores y corsarios ingleses. Muy bien, amigos, yo me despido, no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi Facebook personal, Jesús Vázquez Trujillo, a través de la fanpage Mitos y Novedades en la Historia de México, a través de mi correo electrónico jjvt1984@aru.com, a través de mi número de WhatsApp y Telegram 477-2477-110, y me puede leer en la columna Mitos y Novedades en la Historia de México, publicada por los diarios digitales Verdades Guanajuato y La Otra Plana, con sede en Guanajuato Capital y Torreón, Coahuila. Además de suscribirse al canal de YouTube Mitos y Novedades en la Historia de México, que le den dedito arriba y like a la campanita. Y no se pierdan el programa Mitos y Novedades en la Historia de México, transmitido todos los martes a través de Facebook Live de 12 a 12:30 horas. Muchas gracias y hasta la próxima semana.